Bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla, conferencia, conversación inaugural de la cuarta cohorte de la Maestría en Arte y Cultura Visual de la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Mi nombre es Fernando Miranda, soy el coordinador de la Comisión Académica de la Maestría. Por este tiempo decano de la facultad, pero eso es algo casual. Y les voy a presentar hoy a Rosario García Huidobro, es una querida colega y amiga chilena, académica, artista, investigadora, madre de 2 niñas y con quien venimos trabajando hace muchos años ya. A partir de algunos vínculos que nos conectaron a Rosario, a mí y también a otros colegas de aquí de la facultad y de otras universidades latinoamericanas con las que integramos algunas redes de trabajo. Y como cada inicio de generación de la maestría, recurrimos a alguien de relevancia, de reconocimiento, para dar un poco, bueno, este punto de salida para un proceso que seguramente en estos 2-3 próximos años ustedes habrán de recorrer. Van a reencontrarse también con Rosario en algún momento de esa trayectoria, porque habitualmente también Rosario ha colaborado en el trabajo de revisión y crítica de los proyectos de tesis de los estudiantes y las estudiantes. Entonces, este punto inicial sirve un poco para un conocimiento y reconocimiento mutuo entre, bueno, algunos y algunas de quienes desde este lugar estamos a cargo y participamos desde algunos roles de responsabilidad y docencia. Y ustedes como nuevos y nuevas estudiantes, están también algunas docentes, Karen de los Santos, Mariana Perkovich, que son docentes de la maestría, Melissa Ardanche, que también colabora en el programa, en la coordinación académica, Guadalupe Pérez, que forma parte también del plantel docente, en fin, y Gonzalo Viche, que andaba por ahí. Entonces, nada, esta es una buena instancia como para vernos fuera de los papeles, los mails y los Zoom, y encontrarnos y reconocernos un poco personalmente, y una buena oportunidad también para, bueno, invitar, una excusa para invitar a Rosario a Montevideo y que nos actualice algunos de sus investigaciones y últimos trabajos. Así que muchas gracias por estar aquí, y yo ahora en un ratito voy a abandonar la mesa para poder también ver la pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias a la invitación de la UDELAR a ser parte de esta jornada durante estos días, ¿no? Para mí es importante también lo que hemos ido construyendo durante estos años, que he podido colaborar con la UDELAR desde el 2020, ¿no? Y le comentaba recordaba que en el 2020 nos habíamos comenzado a reunir en pandemia, ¿no? Y ha sido interesante cómo hemos ido hilvanando problemáticas comunes y que hemos ido trabajando también desde distintas aristas, desde prácticas colaborativas, que en la mañana cuando conversaba con el equipo de investigación me resonaban muchas las prácticas que están desarrollando, que están investigando, y bueno, compartimos también cómo yo las estoy investigando, y es parte de ese recorrido el que les quiero compartir hoy, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación, gracias por estar acá, por poder escucharnos, por poder compartir. ¿Qué es lo que yo tenía pensado compartirles? Bueno, pues quizás va a ser un poco rizomático lo que les voy a hablar, ¿no? Sino que también un poco cómo yo he ido trabajando la investigación hace ya varios años que investigo
a veces ya con tantas definiciones cuesta decir desde las artes, en las artes, para las artes, por las artes, bueno, todo se entrecruza. Al final lo que investigo también es parte de mi práctica artística, entonces está todo muy entrecruzado, ¿no? Pero sí que hay algo importante en este proceso que tiene que ver cómo nos vamos haciendo preguntas, cómo vamos problematizando la práctica artística y lo que nos pasa y las relaciones que vamos construyendo en este proceso, ¿no? Entonces, yo parto un poco aquí de las prácticas artísticas feministas, que es desde el lugar desde donde yo me sitúo, no tan solo por el tipo de práctica artística que yo desarrollo hace un tiempo ya, que está vinculado a problematizar experiencias maternas, ¿sí? Desde mi propia experiencia de maternidad y también la de muchas otras. Y a mí también esa visión, ese enfoque, esa amplitud me ha permitido también preguntarme por el rol de las artes en la actualidad, ¿no? Cómo desde esta visión feminista podemos pensar unas otras artes que nos permite también pensar respecto o cuestionar o problematizar respecto a la individualidad de las artes, el rol hegemónico de las artes, ¿no? Y desde ahí, que esto es un poco los temas que yo les presento y los que yo voy a ir profundizando con ciertas investigaciones que hemos ido desarrollando y que se han ido hilvanando, ¿vale? Voy a hablarles sobre el sentido pedagógico de las artes, cómo lo he ido investigando, qué preguntas han ido emergiendo. También voy a hablar sobre cómo hemos ido comprendiendo, indagando y aprendiendo sobre las artes en contextos educativos, sociales, políticos, comunitarios. Y por último, que es el lugar donde estamos situados ahora, que tiene que ver con las prácticas artísticas de mediación expandida, que es como nosotras le hemos llamado, y en cada sitio se le llama de un lugar distinto, ¿no? Ustedes también le llaman sitio específico y comunidades, ¿no? Me parece interesante también cómo cada localidad tiene su propia forma de nombrar estas prácticas comunitarias, ¿no? Y creo que eso también es algo que nos une y que nos permite verlo desde visiones distintas, ¿no? Para partir también algunas preguntas, y esto, ¿por qué enmarco estas preguntas? Porque, como he venido acompañando también y trabajando con la UDELAR hace unos años en los proyectos de tesis, y creo que también es algo importante a lo cual van a transitar, no sé si el otro año o en un par de años más. Me parece importante el preguntarnos del por qué y el para qué y quiénes y con quiénes investigamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene el investigar? Bueno, la academia nos pone muchas presiones para investigar, para hacer proyectos, pero es importante que nos hagamos esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene investigar y desde qué lugares podemos investigar, ¿no? Investigar desde las artes, para las artes, con las artes, ya es tan rizomático que a veces cuesta incluso diferenciar o sacar ahí con la pinza qué es lo que estamos haciendo porque es todo un nudo y está bien, ¿no? Y algo también que me parece importante es el rol que toma lo artístico en nuestras investigaciones, ¿no? Y que es algo que incluso estuvimos conversando con el grupo durante la mañana, ¿no? Si lo artístico es un resultado, es un dispositivo, es un medio, y que es algo que nos tiene que hacer pensar. Yo he podido ir viendo a lo largo de las investigaciones que he ido experimentando, que en el caso de lo que yo les voy a contar, toma múltiples posiciones, ¿no? Y toma múltiples lugares, ¿no? Que está bien, lo artístico desborda la investigación, y la investigación también es desbordada por lo artístico. Y también voy a hablar sobre... Yo no solo investigo las prácticas artísticas colaborativas, sino que las prácticas colaborativas que se generan a partir de la investigación, que es recíproco, ¿no? Y que es interesante, que no está exento de tensiones, de conflictos, pero analizar qué es lo que emerge de esas prácticas colaborativas. Y para ello me quiero remitir a un proyecto artístico que trabajamos en el 2015 y que a mí me hizo pensar muchísimo, ¿no? Fue una experiencia artística que hicimos sobre cartografías del cuerpo, en donde, primero partimos, ¿cierto? Invitamos a
diversidad de mujeres a participar en esta práctica y las invitamos a, primero que nada, trabajar siluetas de nuestros cuerpos, ¿no? A delimitar. Y luego de ese ejercicio de delimitación, pues que cada quien pudiera un poco escribir, cartografiar, rayar este mapa, ¿no? Cómo hemos llegado a esta cartografía de nosotras mismas, cuáles son los elementos, aquellos estereotipos que nos cruzan y lo conversamos, ¿no? Y estuvimos conversando sobre cada uno de los ejercicios y cómo nos vinculábamos en ello. Y lo cierto es que cuando nosotros empezamos a desarrollar este proyecto, estábamos cruzadas, teníamos en mente ciertas postulaciones, ¿no? O teoría o literatura que nos acompañaba en este pensar, porque cuando investigamos tenemos referentes que nos ayudan a pensar, con quienes nos hacemos preguntas. En ese momento, 2015, estaba muy en boga Judith Butler, ¿no? Y estábamos ahí con la disputa de los cuerpos, ¿no? Y nuestra intención con las mujeres era, luego de esta escena o de este ejercicio de cartografiar cada cuerpo, la invitación era a crear un siguiente ejercicio de deconstruir los cuerpos, ¿ya? Nosotros les invitamos a cómo cada una, desde el lugar que había construido su imagen, podía deconstruir y tal. Pues nos mandaron, como se dice en Chile, a la punta del cerro, ¿no? No querían deconstruirse, no era su interés. Lo que ellas querían hacer era construirse con la otra. Eso para nosotras fue muy revelador, porque en el ámbito de la investigación, y ahí es donde ocurrió me da una pena cómo se ve muy oscura la imagen, ¿no? ¿Cómo? ¿Antes se veía así de oscura o ha bajado la luz? Ahí se ve un poquito más claro. Bueno, y lo que empezó a ocurrir, ¿cierto?, es que todos estos cuerpos se comenzaron a deformar y se empezaron a transformar en derivas, en trayectos, en recorridos, en cruces muy rizomáticos y que tenían que ver con otra cosa que nos estaban diciendo, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, a ver, ¿qué rol tiene lo artístico en la investigación? O sea, aquí lo que nos está hablando es la imagen, ¿no? O sea, ¿cómo podemos analizar lo que cuentan, lo que comparten las mujeres, pero a partir de lo que está ocurriendo visualmente, ¿no? Que era muy fuerte, ¿no? Todo este mapa, este recorrido, este tránsito, donde los cuerpos estaban deformados, ¿sí?, divididos para transformarse en recorrido, ¿no? Y que eso nos llevó a comenzar a dialogar con otra literatura, los materialismos, ¿no?, otros elementos. Entonces, esto un poco lo comparto porque tiene que ver un poco con los ejercicios de investigación, ¿no? Cuando estamos abiertos a ir preguntándonos, a ver cómo las preguntas que nos vamos haciendo van cambiando en función de lo que va ocurriendo y de lo que va ocurriendo no solamente entre las experiencias y las relaciones que se van generando, sino que también de cómo lo artístico nos va mostrando no solo otra visualidad, sino que otra teoría, ¿no? O sea, aquí una teoría que salió de la imagen misma. Y eso fue muy potente, ¿no? Entonces ahí, bueno, nos empezamos a preguntar justamente más que del arte, sino que lo artístico como una acción, como un ejercicio que irrumpe, que nos permite hacernos preguntas en torno a cómo se construyen las relaciones, ¿no? Y empezamos a ver muchos elementos que, bueno, que nos fueron importantes y que me fueron interesantes tomar para, bueno, a partir de ahí también empezar a hacer otros ejercicios investigativos, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad intencional del arte, que eso lo trabaja mucho Oriol Fondevila, ¿no? ¿Cuál es la intención, la potencia que tiene el arte para crear no solo otros mundos, otras realidades, otras intenciones que están en potencia, ¿no? Cómo tiene la capacidad de poder afectarnos. O sea, en esa experiencia hubieron muchísimos afectos, porque hubo conflicto, hubo tensión, ¿no? Y eso estuvo marcado por esa nueva imagen que se creó. Una forma de pensar, ¿sí?, de pensarnos, de producir saberes,
¿cierto? La imagen, o no solo la imagen, sino que quizás desde las distintas artes de las cuales ustedes trabajan, generan conocimientos y saberes. Bueno, pues cómo damos cuenta reflexivamente de esos saberes, ¿no? Para poder compartirlo, lógicamente, parte de la academia, ¿no? De lo que buscamos hacer cuando comenzamos a investigar a partir de la maestría o también desde el doctorado, es generar saber para compartirlo, intercambiarlo, problematizarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso también es uno de los desafíos que tenemos dentro de los espacios que se generan conocimiento, ¿no? Que no necesariamente son la academia, sino que muchísimos otros. Bueno, y a partir de allí comenzaron una serie de preguntas que tenían que ver justamente sobre cómo pensábamos las artes. Todos estos elementos yo los vinculaba mucho con lo pedagógico. Soy profesora también, ¿no? Y nos preguntamos sobre el sentido pedagógico de las artes. No en tanto enseñanza, sino qué hay de pedagógico, no educativo, sino que qué hay de pedagógico en las artes, ¿no? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las imágenes? Las relaciones que ocurren desde las artes y cómo eso, en qué medida puede ser pedagógico. Y esta investigación, bueno, la trabajamos con muchos grupos en su momento. Bueno, ocurrió la pandemia, nosotros lo íbamos a trabajar de manera presencial. Alcanzamos a trabajarlo con unos grupos de manera presencial, pero luego con la pandemia pudimos trabajar con muchos más grupos porque lo tuvimos que trabajar de manera online, ¿no? Entonces trabajamos con grupos de docentes, con estudiantes de las carreras de licenciatura en arte, con estudiantes de las carreras de pedagogía en arte, con grupos y grupos de mediadoras y mediadoras de artes en centros artísticos y culturales. Trabajamos también con las jefaturas de carreras de licenciatura en artes y de pedagogía en arte, ¿no? Quisimos ver en todos estos espacios cómo se entendía lo pedagógico, desde lo que es la formación o desde lo que es el sentido creativo, ¿no? Y bueno, y fue muy interesante ver cómo dentro de estos elementos que fuimos conversando, que se trabajaron, bueno, lo que nosotros llamamos la práctica de los talleres artísticos de discusión, que eran ejercicios artísticos que nos permitían pensar nuestra práctica y cómo en este proceso estaba lo pedagógico, o qué era lo pedagógico. Y en ese proceso, bueno, emergieron muchos elementos vinculados a la mediación, ¿sí? Y a la mediación entendido como un espacio en donde podemos articularnos para compartir saberes y para compartir afectos, ¿no? Y se entendió desde ese lugar a lo pedagógico en el arte. Nosotros cuando hemos trabajado en investigaciones nos hemos preocupado mucho de que parte de los hallazgos, o más bien de los aprendizajes, buscamos visualizarlos, ¿no? Aparte de lo que es el paper, de todo esto que te pide el mundo académico, trabajamos también mucho material pedagógico que pueda servir, que pueda ser útil en distintos contextos, ¿no? Entonces trabajamos, por ejemplo, estas distintas láminas que se trabajaron, por ejemplo, este era el grupo de artistas docentes, trabajamos otro que era de licenciatura en artes, de grupos de mediación, ¿no? En donde justamente cada una de estos elementos que está aquí, estos se pueden ver en la página web del proyecto, ¿eh? Se pueden descargar y se pueden ver más detalles, ¿no? Los distintos elementos que nos hablaban del sentido pedagógico, ¿no? Dónde estaba, cómo lo visualizaban. Y también para poder entender el sentido pedagógico, pues convocamos a distintos artistas, docentes, investigadores, investigadoras, convocamos también a Fernando, y les invitamos a pensar, ¿no? Desde sus espacios académicos o artísticos, cómo comprenden el cruce entre las artes y lo pedagógico, ¿no? Le llamamos, bueno, dos cruces, lo artístico, lo pedagógico, y 1000 subjetividades de estas múltiples formas de entender lo artístico con lo pedagógico, ¿no? Y lo cierto es que nos permitió también ver desde un marco visual, claro, porque en las otras fases sí que estábamos viendo o acompañándolo mucho de lo que es el relato, de la experiencia, de cómo se entiende muchas imágenes que nos hablaban de estas formas de entender lo artístico con lo pedagógico, ¿no? Y hay algunas que son muy potentes y que me parecen muy, muy relevantes, ¿no? Ella es María José Muñoz, que ella es una persona, a mi parecer, muy importante en Chile,
ella, en el 2015, recién en el 2015, se comenzaron a formalizar o quizás a reconocer institucionalmente las prácticas colaborativas a partir de un programa que se creó que se llama Programa de Residencias de Arte Colaborativo. No sé aquí quizás cuál ha sido como la trayectoria, la genealogía que he tenido. Antes de ese periodo en Chile sí que se trabajaban muchas prácticas colaborativas, pero estas no eran ni reconocidas, ni presupuesto, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, María José, que ella fue como una gran luchadora, ¿no?, por generar un espacio de reconocimiento institucional de las prácticas colaborativas, ha realizado también varias investigaciones para dar cuenta de estas formas de trabajo artístico y comunitario en Chile, ¿no? Me parece que lo que ella propone, o el saber que ella comparte, es muy importante, ¿no?, de entender justamente que aquello, cuando pensamos el sentido lo pedagógico con lo artístico, aquello, ¿no?, que explota, ¿no?, es justamente esta hegemonía del saber, ¿no?, y que es lo que prende esta bomba, la práctica artística, ¿no? Entonces, lo pedagógico tiene que ver justamente con esto que se detona, que explota a partir de lo artístico. Y me parece que son pensamientos artísticos que son muy interesantes, ¿no?, y que también nos enseñan otras formas de conocimiento que para nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del equipo de investigación, nos ha sido muy importante también incorporar como una forma de generar conocimiento, ¿no? También comparto otra de las imágenes también de una querida amiga, Catalina Montenegro, que también, a partir de esta pregunta del sentido pedagógico y artístico, los cruces, lo trabaja desde una creación artística, ¿no? Como también hubieron en este cuadernillo varios artistas que desarrollaron creación artística, unos de manera digital, otros de manera manual, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ve lo artístico en tanto pedagógico? O sea, el ejercicio de crear es lo pedagógico, ¿no? Es interesante, ¿no? Más allá de lo que quizás lo que ella nos pueda contar, ¿no?, estas prácticas artísticas que se trabajan en comunidad, que son mediadoras, que son expansivas, pero ese ejercicio minucioso, ¿no?, de crear y de bordar es un sentido pedagógico porque le permite aprender, ¿no? Y eso a nosotros fue algo que nos interesó muchísimo porque también nos llevó, bueno, a otras preguntas que nos llevamos también para la siguiente investigación, ¿no? Es decir, en esta primera investigación donde trabajamos distintos ejercicios, tuvimos distintos acercamientos para comprender un problema diverso, complejo, ¿no? Y esto también, o sea, me parece importante recalcarlo porque, bueno, estas eran unas investigaciones que nosotros teníamos 3 años para hacerlo, ¿no? Distinto a un año y hay que centrarse, ¿no?, en quizás intervenciones mucho más concretas. Pero esto también nos dio la oportunidad de poder experimentar de distintas maneras, con distintos grupos, cómo entender un problema, ¿no? Que me parece interesante también entenderlo de manera interdisciplinar, interinstitucional, interterritorial, y que también nos da cuenta justamente de otras formas múltiples de generar conocimiento, ¿no? Una investigación nosotros no vamos a decir cuál es el sentido pedagógico de las artes, sino que distintas formas de entender ese cruce. Y bueno, en esa deriva ya este es el equipo con quien hemos trabajado los últimos años, ¿ya? Se fueron uniendo y los últimos años hemos estado trabajando con este equipo más formalmente, que también es interesante porque es un equipo súper interdisciplinar. Hay 2 antropólogas, sociólogas, hay un abogado, artistas, educadoras, ¿no? Y eso también nos ha permitido pensar de múltiples formas, ¿no? Entonces, qué interesante es cuando investigamos desde estas múltiples disciplinas y múltiples experiencias. A veces nos ha costado un poco llegar a acuerdos, pero la verdad es que nos ha permitido pensar muchísimo, ¿no? Y aparte, bueno, investigar es eso, ¿no? Problematizar e ir viendo, consensuando estas distintas maneras de dónde poder acercarnos y comprender un problema o ciertas preguntas. Y entonces, con este grupo retomamos, ¿cierto?, la mediación artística. Y lo retomamos haciéndonos la siguiente pregunta, ¿no? Comenzamos a problematizar cómo se comprende, cómo se ha comprendido la mediación artística en Chile.
no sé cómo es aquí, pero en Chile, desde lo que son sobre todo las políticas culturales, la mediación artística se entiende literalmente como la formación de audiencias, ¿ya? Como una mediación cultural. ¿Ya? Formación de audiencias, y sería todo lo que las políticas culturales desarrolla en cuanto a ello, y no se han mostrado, no se han sistematizado, no se han visibilizado las múltiples otras formas de poder comprender la mediación, ¿no? O cómo queremos entender en Chile la mediación, más allá de aquellas conceptualizaciones institucionales, que por cierto, bueno, son muy cejadas y hay muchos otros elementos que estaban quedando fuera, y sobre todo muchas prácticas que estaban quedando fuera, ¿no? Entonces, a partir de muchas lecturas y también de un acompañamiento muy interesante que tuvimos con Javier Rodrigo. Javier Rodrigo participó en este proyecto, estuvo con nosotros 2 años, fue a Chile, teníamos muchas reuniones online, yo fui para allá, bueno, y fue muy interesante porque con todo lo que él ha trabajado, y ustedes también han trabajado mucho con él, creo que era relevante también que fuese parte del equipo, ¿no? Entonces, partimos situando estas formas de entender la mediación, ¿no? La primera, que tiene que ver con esta clásica forma de mediación vinculada a lo que son las visitas guiadas, ¿no? Y que por lo menos en Chile es como la manera en la que está institucionalizada, ¿no? Formación de audiencia a través de visitas guiadas, punto, nada más. Y nada más entra aquí. Con lo cual también ha sido un trabajo y una responsabilidad del equipo de investigación de decir, oye, conversemos, dialoguemos con el Ministerio de Cultura, yo trabajo mucho con el Ministerio, para incorporar otras visiones que puedan enriquecer, que puedan entregar nuevas oportunidades respecto a lo que es la mediación, ¿no? La otra forma que, como se ha estudiado y se ha comprendido la mediación, tiene que ver con la curaduría crítica, ¿no? Justamente, y ambas que están en este contexto institucional, y la tercera, que es la que a nosotros nos interesaba y la que hemos trabajado mucho a partir de lo que ha trabajado Javier Rodrigo, que tiene que ver con la mediación como campo de expansión, ¿sí? O sea, aquellas mediaciones que ocurren fuera del campo institucional artístico, que obviamente es institución artística, pero ocurre en otras esferas, ¿no? Que también en parte es lo que ustedes están trabajando con el proyecto de Psique Específico. Por eso me da un poco de risa, ¿no? Como vamos llamando de distintos lugares. O bueno, nosotros quisimos ponerle un nombre. Pero está bien, cuando investigamos hay que nombrar las cosas, ¿no? Entonces, nosotros quisimos ponerle este nombre y a partir de ahí comenzamos a problematizarlo, ¿no? Es decir, aquellas prácticas artísticas que generan, provocan, vinculan mediación entre, con, para, desde comunidades, ¿ya? Comunidades educativas, distintos barrios, distintos contextos. Y esto también me parecía importante incorporarlo porque allá existen muchos programas que son parte del Estado, bueno, programas públicos y programas privados, que vinculan artistas dentro de comunidades educativas, ¿no? Y se generan muchas experiencias de mediación, pero tampoco nada de eso está sistematizado, ¿no? Bueno, en la política pública pasa que se desarrollan muchas acciones, pero luego no hay tiempo, no hay gente que pueda monitorear, acompañar, sistematizar cómo se van desarrollando, ¿no? Entonces, en este ejercicio nosotros quisimos también, muy comprometidamente, decir, bueno, hagamos una alianza y veamos cómo nos podemos colaborar, ¿ya? Y, bueno, con el equipo entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos entender esto? ¿No? Primero que nada, nosotros tuvimos nuestros ejercicios, derivas, sobre cómo pensamos, creemos, nos interesa entender lo que llamamos la PAMEX, ¿ya? Para resumirlo un poco. Bueno, lo pensamos como todo tipo de práctica artística colaborativa que ocurre en distintos contextos y distintas comunidades, y esto fue muy importante porque lo estábamos trabajando con equipos de antropólogas, de sociólogas, de abogados. Entonces, consensuar el territorio, el dónde, el dentro y el fuera también fue un acuerdo, desde donde lo queremos plantear o proponer, ¿no? Que surge a partir de una necesidad o de un problema o de un deseo de la comunidad y no nuestro, de la comunidad o del grupo con el que se trabaja, y en donde el hacer artístico es un medio, es una herramienta, es un gatillante, es una articulación afectiva de lo que se trabaja con el grupo, ¿no? Entonces, finalmente,
era una forma de dinamizarnos entre y con comunidades, ¿no? Y esto también nos parece interesante porque nosotros lo que nos interesaba investigar, o desde el lugar en donde estaba situada esta investigación, ¿no? Que era a través de los fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenía que ver con el rol de él o la artista en este tipo de prácticas, ¿no? ¿Qué rol tiene? ¿Tiene algún rol? ¿Es necesario que exista un artista en este espacio? Entonces, hubo que pensar, ¿no? Cómo, desde dónde íbamos a situar a estos artistas. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque como en Chile las prácticas colaborativas se iniciaron desde estos programas sociales donde era el artista quien iba a la comunidad y desarrollaba un proyecto, nosotros ahí donde quisimos cuestionar un poco, bueno, pero a ver, esta acción extractivista que también estuvimos conversando en la mañana, de este artista que va a la comunidad, que no la conoce, que se incorpora a hacer un proyecto, bueno, pensémosla, ¿no? Pensémoslo un poco, ¿ya? Y bueno, el primer año de investigación, lo andaba trayendo por ahí, no sé qué. El primer año de investigación conocimos, sistematizamos y buscamos 15, 14, fueron 14 prácticas artísticas colaborativas de mediación expandida en Chile para comprender todos estos elementos, ¿no? Todo esto. ¿Dónde, con quiénes, cómo, para qué se generó, la gestión, había financiamiento, ¿cómo? ¿No? Si había un financiamiento era muy distinto si era autogestionado. Si había una institución de por medio era muy distinto. Había metodología o había algún tipo de planificación. ¿Cómo ocurrió en esto, no? ¿Cuál era la relación con la comunidad? ¿De dónde era este artista o este colectivo? Se trabajó con artistas y con colectivo, ¿no? ¿Eran de la comunidad o eran de fuera? Entonces fuimos analizando todos estos elementos de cómo se vinculan, ¿no? Y qué se construye. Y bueno, parte de este trabajo también hicimos dentro de los múltiples resultados y artículos, trabajamos otro que fue para conversar también con educadoras, con profes, sobre los distintos elementos de estas prácticas, ¿no? Trabajamos después lo puedo sacar, una especie de fanzine en donde íbamos problematizando estos elementos, pero que fuese comunicable, ¿no? Y una de las ideas que también nos pareció muy interesante, que lo tomamos de Karen Barat, que tiene que ver con la interacción, ¿no? Que nos pareció muy interesante, porque empezamos a ver justamente cómo en todas estas prácticas, ¿no? Había muchos elementos que estaban imbricados, ¿no? Que por más que nosotros quisiéramos analizarlo, era muy difícil porque estaba todo relacionado con otros elementos, ¿no? Y fue a partir de allí donde comenzamos a ver distintos elementos, dimensiones, como queramos llamarlos, que estaban totalmente imbricadas en cada una de estas prácticas. Y esto se los comento porque, claro, cuando trabajamos investigación, y que también yo lo comenté en la mañana, ¿no? Nos hacemos preguntas, pero luego, para tratar de comprender esa realidad o ese problema, tenemos que ir, acotando, ¿no? ¿Desde dónde lo vamos a ver? ¿Qué nos interesa comprender? Y esto era un poquito lo que le comentaba a las chicas en la mañana. Empezamos a develar estos múltiples elementos que eran parte y que se tensionaban entre sí en cada una de estas prácticas y que nos daba mucho que pensar respecto a las interacciones que propone Karen Barat, que es una conceptualización filosófica, feminista, de cómo cada elemento está, cómo la realidad de estos elementos está tensionado, ¿no? Y entonces fue muy interesante, primero que nada, analizar el posicionamiento quizás epistemológico y ontológico de artistas o colectivos que eran parte de estos proyectos, ¿no? La gestión que se trabajaba, qué agencias ocurrían, en qué grado, ¿no? La agencia de las comunidades que estaban trabajando o del artista, ¿quién? ¿Cómo se iban generando las dinámicas, ¿no? Y bueno, entonces ese primer año nos permitió develar estos elementos. Y luego para el segundo año, ¿no? Que ya teníamos todos estos elementos que habíamos visualizado, que habíamos encontrado a partir del análisis, es decir, fueron como categorías emergentes, ¿no? Dijimos, pues vamos a ver qué ocurre con esto en profundidad.
Y allí, el segundo año, trabajamos estudios de caso, donde, bueno, contactamos a artistas. Aquí no podíamos trabajar con colectivos porque nosotros le pagábamos a los artistas, es decir, nosotros en la investigación nos parecía muy importante que el trabajo que hacen los artistas es tiempo, sobre todo si van a trabajar en las comunidades en las que están, con lo cual es un trabajo. Y bueno, pues no podíamos pagarle al colectivo, pero sí podíamos pagarle a artistas. Y entonces invitamos a estos 6 artistas, tratamos de generar también una dispersión territorial. Habían algunos artistas en Santiago, en Rancagua, en la región de los ríos, en la región de los lagos, y distintos contextos, ¿sí? Teníamos un contexto de pedagogía hospitalaria, es decir, un proyecto que se trabajó en la escuela hospitalaria del Hospital Regional de Puerto Montt, otro que se trabajó en una escuela rural, este proyecto que se trabajó entre la universidad y una escuela de básica, luego este otro proyecto que se trabajó vinculado al barrio de Bachelí y la escuela Santa Teresa, y estos 2 proyectos que se trabajaron desde un entorno de barrio, ¿no? De contexto de barrio y que buscaban entender un poco los procesos históricos desde los cuales los barrios se comprenden y van construyendo su historia y memoria. Y bueno, lo interesante aquí es que trabajamos con artistas que eran de esas comunidades, ¿no? Que trabajaban en la escuela o que eran del barrio y estaban trabajando con la junta de vecinos, sino que no quisimos traer a otros artistas, sino que ya quienes ya estaban trabajando allí. Y que nos parecía que también era importante para, bueno, o sea, ya partíamos de la base de lo importante que era poder trabajar con artistas que sean parte de la comunidad, ¿no? Y en ese proceso, que también fue muy interesante y fue muy importante, porque estuvimos un año completo trabajando, ¿no? Se generaron relaciones muy, bueno, muy intensas y vivimos todo este proceso de investigar, tanto el equipo de investigación como con los artistas, que en el fondo ya eran parte del equipo de investigación, ¿no? Como un proceso de aprender y un proceso de acompañarnos, ¿no? Nosotros éramos parte de los proyectos que estaban trabajando y a su vez ellas también nutrían nuestro trabajo. Y desde ahí, bueno, como una práctica etnográfica, en todo caso, bueno, lo primero fue, evidentemente, negociar los acuerdos de trabajo con los artistas y con las comunidades. ¿Bien? Y en este proceso nosotros teníamos sesiones de trabajo semanales o cada 2 semanas, dependiendo de cómo eran los proyectos. Y teníamos muchas jornadas en donde los artistas con quienes trabajábamos no solamente investigábamos su práctica, sino que aprendíamos conjuntamente, ¿no? Y esto lo comento después porque cuando muestre un poco como los resultados o qué otros elementos generamos a partir de las investigaciones, generamos varias instancias, la mayoría virtuales, algunas otras presenciales, en donde nos reuníamos con los equipos de artistas, siempre también con las comunidades en las cuales nosotros siempre estábamos siendo parte de los proyectos. O sea, yo trabajé con 3 proyectos y también yo asistía como parte de la comunidad, ¿no? No era como simplemente observadora, era observadora participante, ¿no? Y luego también al término que hicimos las jornadas finales en cada uno de estos espacios, de estas comunidades donde se hicieron los proyectos, en donde no solo se compartió lo que se hizo, sino que aquí yo les voy a explicar qué eran estas cosas de acá. Quería traerlos, los quería traer estos diagramas, pero después dije, no, ya será mucho y voy a marearla. Pero estos elementos que hicimos, que fueron muy importantes, que fueron los sistemas de relaciones de la PAMEX, los trabajamos en distintos grupos para que parte de las comunidades con las que fueron parte de los proyectos nos pudiéramos cuestionar, rehacer, reescribir, ¿no? Y eso también lo consideramos como el análisis, ¿no? El análisis de la investigación fueron estos encuentros que teníamos con los artistas, las comunidades, ¿no? Es decir, hicimos un tipo de análisis dialógico donde no era que nosotros, un grupo de investigación, analizábamos de manera individual cada proyecto, sino que siempre era en un espacio de conversación y de negociación. Y esto lo comento, por ejemplo, uno de de las dimensiones que yo les hablé anteriormente eran los grados de colaboración, que son muy importantes en las prácticas colaborativas. Y aquí tomamos, por cada dimensión, teníamos una serie de referentes con quienes íbamos conversando y leyendo y dialogando. Y en este caso, bueno, trabajamos mucho con Susan Lacey, ¿cierto? Y sus anillos de colaboración,
y quisimos trabajarlo como un dispositivo de trabajo durante todo el proyecto, con cada uno de los 6 proyectos, para ir viendo de qué manera se iban moviendo este sistema de relación, estos grados de colaboración, ¿no? Entonces nosotros teníamos primero este primer mapa, ¿no? Sumamos a estos grados de colaboración que tiene Susan Lacey dispositivos y conflictos, que es algo que cruzan las prácticas colaborativas. Y a partir de allí nosotros invitamos a cada artista y las comunidades con las que se estaba haciendo los proyectos, que ya les voy a mostrar dos ejemplos de los trabajos, a realizar en 3 instancias a lo largo del proyecto, a ir viendo estos mapas que hacíamos sobre los grados de colaboración. Ahora solo unos ejemplos, pero simplemente para que puedan ver en el fondo cómo cada uno de estos se fue complejizando, ¿no? Esto ya eran los últimos, pero al inicio se partía de manera súper tímida, ¿no? En estas negociaciones iniciales, incorporando, no sé, en el grupo motor, bueno, aquí la agrupación, elementos muy, muy pequeños, muy sucintos, pero a medida que empezaban a suceder cosas, no solamente a suceder cosas, sino que a generarse tensiones, a crearse dispositivos y moverlos, todos estos elementos empezaron a transitar. Y eso era interesantísimo, ¿no? De analizar visualmente lo que ocurría, pero también lo que significaba, porque eso era el proyecto. O sea, el proyecto no era solamente lo que ocurría con la comunidad, sino que también cómo la misma comunidad con los artistas pensaba el proyecto, ¿no? Es decir, pensamos mientras investigamos, creamos, investigamos, pensamos. Y eso fue también súper interesante, ¿no? Y bueno, también lo tomamos, ¿no? Para otros ejercicios investigativos, y creo que también como, no sé, metodología o herramienta o dispositivo de análisis visual y ejercicio, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, y a partir de todo este entramado que visualizábamos aquí, nosotros empezamos a entender que lo que estábamos trabajando en estos proyectos era un sistema de relaciones súper complejo, ¿no? Nos apoyamos mucho en Hannah Arendt y en Deleuze para entender justamente que era una interacción activa y plural en espacios públicos, donde había diálogo, donde había disenso, donde había acción conjunta y, bueno, operaba desde el tejido social, político, dinámico, etc., ¿no? Bueno, era rizomático porque era muy difícil poder ordenar o simplificar la complejidad de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero en el fondo hay que entenderlo de distintas capas. ¿Cómo vamos a entender, cómo sostenemos todo este entramado donde están ocurriendo múltiples acciones, ¿no? Y desde aquí, bueno, quiero contarles dos proyectos. Les quiero contar un poquito de lo que ocurrió y también les quiero mostrar unos pequeños videos que cuentan un poco, porque que yo les cuente lo que ocurrió es que no logro contar lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, este es un proyecto que se trabajó con Amalia Pascal, se llama Recuerdos en Polvo, Memorias de la Población Santa Teresa de Machalí, y se trabajó con un grupo de estudiantes de educación media de la escuela donde ella trabaja, eran su grupo de estudiantes, ¿no? Y además que fue muy bonito porque el grupo de estudiantes también viajó a distintas regiones después a contar el proyecto, ¿no? Y eso fue súper interesante. Bueno, este proyecto surge de la iniciativa, ¿no? De poder, desde los intereses de los jóvenes, las jóvenes, de preguntarse por la gentrificación que está ocurriendo en el barrio de Machalí, ¿no? Que es un barrio que tiene mucha historia y que, bueno, como muchas partes, edificios y parte de la historia y la trayectoria de ese barrio ya estaba aplacado, ¿no? Entonces, los y las jóvenes quisieron primero, bueno, preguntar y armar una historia, un relato de qué era y cómo había sido la historia del barrio en el cual ellas estaban creciendo y estaban sus abuelas y estaba la escuela, etc. Entonces, bueno, realizaron una primera actividad que fue como una feria de las artes que le llamaron, donde invitaron a la población de Machalí, primero que nada, a hacer un mapeo donde pudieran situar dónde habían estado, dónde estaban ahora, ¿no? Un poco entender cómo había sido el tránsito del barrio. Luego de ello, los jóvenes armaron ciertos guiones para entrevistar a distintas personas del barrio y armarse un documental. Muy interesante que en este proceso
la artista Amalia Pascal en su rol de profesora, pero también en su rol de gestora, ¿no? Y empezamos a ver los múltiples roles que están cumpliendo todas las personas, y la artista empieza a buscar desde como gestión cultural, a buscar relaciones y alianzas con otras instituciones para poder visibilizar este proyecto, ¿no? Que no se quede en la escuela, sino que ver cómo podemos mostrar esto. Y ella se reúne junto con los estudiantes con una institución que se llama Quiero mi barrio, que es del Ministerio de Trabajo Social y que busca generar ciertas acciones para generar como fortalecer el tejido social de cada barrio, ¿no? Entonces, en estas entrevistas que ellos iban haciendo, parte de la comunidad o de quienes estaban en la entrevista les contaban que hace muchos años atrás se vivía la fiesta de la primavera, ¿ya? La fiesta de la primavera y la añoranza que tenían con la fiesta de primavera, ¿no? Entonces, Amalia y el estudiantado van a hablar con Quiero mi barrio y le dicen: queremos, con las personas que están participando de este proyecto, revivir la fiesta de la primavera. ¡Buah! Quiero mi barrio le dice: ok, revivamos la fiesta de la primavera. Entonces desde ahí empiezan también como unas colaboraciones interinstitucionales súper interesantes que tienen que ver, que a nosotros nos hacían pensar de cuáles son los límites, ¿no?, que tiene un proyecto artístico que se inicia en una escuela como parte del currículum y que luego trasciende y desborda los límites institucionales educativos para articularse con otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, se hace el documental, se presenta y luego ocurre parte de lo que fue el carnaval. Yo estoy sintetizando 6 meses de un proyecto en 2 minutos. El documental se puede ver en el Instagram de Barrio Santa Teresa de Machalí y, parte del sistema de relaciones que se generó, nosotros decimos, ¿cómo damos cuenta de la complejidad de lo que ocurrió en este proyecto en sus distintas capas y dimensiones? O sea, de verdad que era brutal, ¿no? En términos de qué ocurrió con la agencia, ¿no? La agencia del estudiantado por desarrollar el proyecto. Fueron ellos quienes lo movilizaron, ¿no? El posicionamiento del artista, vimos, que luego lo voy a comentar, ¿no? Pero el posicionamiento del artista, de cómo entiende, ¿no?, desde cómo se sitúa epistemológicamente y ontológicamente de las artes, es fundamental para trabajar un proyecto así. Y lo pudimos ver porque en otros proyectos nosotros decíamos, bueno, pero este artista, ¿hacia dónde vamos con esto, no? La comunidad también, los afectos, qué rol tienen los afectos en este proceso, ¿no? Y aquí fue muy interesante porque parte de los elementos que analizamos y que emergieron justamente de la metodología era que ella nos contaba su metodología eran los afectos. Es decir, esa era su metodología, así la definió, ¿no? El rol que tenía la institución, ¿no? La institución educativa, ¿qué rol jugó? Ni uno. La escuela, el director, ni uno, ¿no? Entonces fueron otras instituciones las que comenzaron a hacer este entramado y eso es muy interesante también. Bueno, los grados de participación y colaboración también con las personas que participaron, no solamente las vecinas, los vecinos, sino que también hubieron muchos profes del colegio que se empezaron a implicar en el proyecto y lo que empezó a dinamizar también entre profes y otros estudiantes. Así que bueno, quiero mostrarles un pequeño vídeo de lo que fue esta experiencia. Mi nombre es Amalia Pascal, soy artista visual, educadora y mediadora. Yo trabajo en un colegio artístico que se llama Colegio Artístico Santa Teresa, que queda en Machalí, en la sexta región. El colegio tiene un currículum propio y para tercero medio nosotros estábamos desarrollando un proyecto que tuviese que ver con el territorio. Comenzamos a hacerles entrevistas a las vecinas. Buenas tardes, mi nombre es Julio Macías. Juana del Carmen Hernández Gutiérrez. Jessica Lucuella. Miguel Centeno Pérez. Mi nombre es Marcela Peña Mananzaca. ¿Dónde vive? En La Pisa, pasaje 6, Casa 06, Santa Teresa. Toda esta idea de esta creación de esta población emblemática, desde la colaboración y desde lo colectivo,
estaba muy asociado también a la fiesta de la primavera, que era esta festividad que ya no se había hecho en, no sé, 25 años. Nunca más se hizo. En esta semana primavera se hacían carros alegóricos, era todo un que compartían todo entretenido. Eso, había en qué entretenerse. Se juntaban por grupos, se dividía la población por grupos y se hacían actividades de fútbol y todas esas cosas. Y hicimos las mejores fiestas primaverales en hacer, ¿cierto? Y finalmente, a partir de esta colaboración con diferentes organizaciones y entidades y personas importantes, tomamos la decisión de revivir la fiesta de la primavera. Nosotros le sacamos fotografías a las casas de todas las personas que entrevistamos y hicimos unas como especies de banderas grandes, que era lo que nosotros queríamos de alguna forma después, una especie de performance, utilizar en el espacio público y transformarlo durante la fiesta de la primavera. Si bien creo que la mediación en sí mismo no tiene como objetivo necesariamente la creación, y creo que también ahí se distingue un poco del proceso también del arte colaborativo, sí está presente el arte, ¿no? Y la utilización del arte para la reflexión y para levantar preguntas y para el encuentro. Creo que también me ha dado muchas herramientas metodológicas para este acercamiento con comunidades y este encuentro entre distintas personas, a partir de espacios en donde el arte está presente. No necesariamente para la creación, pero sí para el encuentro. Primero hicimos las cosas y no nos gustaron, pues se acuerdan que primero hicimos... En principio me conflictuaba el que mi proyecto ocupara la idea de mediación. Yo le decía, sí, pero es que yo la mediación la entiendo desde otro lado. También bien rígida en mi estructura, pero claro, como que me ha hecho reflexionar también sobre cómo en mi propia práctica y en este tipo de proyectos está todo mezclado, ¿no? Y ahora me es difícil incluso verlos por separado. No desde la mediación en sí misma, pero sí desde el arte colaborativo o este tipo de proyectos más relacionados con comunidades y, en mi caso, con territorio. Bueno, ahí quería contarles un poquito cómo se desarrolló este proyecto. Que bueno, como les comentaba, a nosotros nos interesa investigar las prácticas artísticas que se desarrollan, ¿no? Y en ese espacio el rol que tiene o no él o la artista en ese espacio, ¿no? Y ya lo último que quiero contarles, que es este otro proyecto que se llama Starter Pack parte 2, porque tiene una parte 1. Ella es María Francisca Jara, ella está en Valdivia y ella trabajó con la población Pablo Neruda, en la que ella vive, y también trabaja con la Junta de Vecinos. Y fue muy interesante porque ella viene haciendo un importante trabajo de visibilización y de trabajo de recuperación también de la memoria de la población Pablo Neruda, que con la dictadura, ¿no? Fue un barrio que se tuvo que desplazar y que a propósito de los 50 años del golpe que conmemoramos en Chile hace unos años atrás, se revivió también este proyecto y la Junta de Vecinos decidió que querían hacer un archivo, ¿no? Del barrio en torno a la población Pablo Neruda, que se vio diversificada, ¿no? Rota, trasladada por el golpe militar, ¿no? Entonces, en este proceso fue muy interesante el Starter Pack 1 que ella trabajó. Fue un trabajo autoetnográfico donde ella analizó su propia experiencia como artista en el barrio, cómo ella había vivido esa experiencia, y después ella decidió en el siguiente proyecto ya trabajarlo directamente en la Junta de Vecinos donde ya donde estaba incorporada, y cuando decidió la Junta de Vecinos hacer esta convocatoria para armar este archivo comunitario, ¿no? Entonces ella en este proceso de investigación tenía aquí su primera indagación
de este archivo personal que tenía en torno al barrio, ¿no? Y ella construyó como un dispositivo, porque además que su proyecto es muy interesante porque ella trabajaba investigación artística. Y cómo desde la investigación artística lo vinculó con la investigación comunitaria, ¿no? Fue muy interesante y a nosotros nos permitió aprender, nos permitió ver muchísimas cosas que no estábamos viendo y que no habíamos visto en otro proyecto, ¿no? Porque creó un dispositivo que era un... ahí se me olvidó la palabra. ¿Cómo se llama? Un sistema de relaciones para poder ver, ¿cierto?, la luna, ¿cierto?, los elementos de las estrellas, ¿no? Y de todos estos elementos que ella tenía eran los distintos vínculos y conceptos con los que ella se había relacionado respecto a sus vivencias en el barrio Pablo Neruda, perdón. Y entonces este dispositivo formó parte de una de las exposiciones en conmemoración de los 50 años del golpe, exposición colectiva, ¿no?, con muchas otras personas en Valdivia. Ella generó instancias de mediación con distintas instituciones educativas, donde utilizó también el dispositivo, ¿no? Sí, aquí lo interesante también era lo que generaba el dispositivo, donde utilizó el dispositivo para poder trabajar con niñas y con niños, de qué manera este dispositivo les permitía también conectarse con sus propias vivencias, ¿no? Armar su propio... Hoy lo siento, pero olvidé la palabra, el concepto, pero bueno. Cómo podían trabajar sus propias experiencias, ¿no? Y luego, este mismo dispositivo también lo trabajó con la Junta de Vecinos, ¿no?, que fue desde ahí donde también lo fueron construyendo, este mapa de relaciones. Y tomaron la decisión también de armar esta exposición de archivo en la Junta de Vecinos, de la cual ella formó parte, no solamente colaboró en la creación del archivo, sino que también vinculó el dispositivo que ella había creado en este espacio comunitario, ¿no? Entonces, hicieron un llamado a la comunidad, a la Junta de Vecinos, para traer todos los distintos archivos que pudieran tener y a partir de ello hacer una selección también junto con todas las personas que son parte de la Junta para armar esta selección y luego hacer, un espacio de exposición, de mediación con todas las juntas de vecinos en conmemoración de los 50 años, ¿no? Y aquí también fue muy interesante ver cómo esta artista, ¿no?, que también nos tensionaba, ¿no?, porque vemos que esta artista está trabajando un dispositivo, pero este dispositivo se iba transformando dependiendo del lugar en el que iba estando. Si cuando estaba dentro de la institución artística tenía un rol, pero luego cuando estaba en la junta de vecinos tomaba otro rol, ¿no? Aquí también generó un mapa, que era el mapa que había del barrio Chorrillos, que fue el que se removió y luego se transformó en el barrio Pablo Neruda, y que invitaba a las personas a ir vinculando. Este era un mapa y acá había otro mapa y habían distintas líneas o hilos que la gente iba incorporando para mostrar su desplazamiento de donde vivía antes y donde vivía ahora, ¿no? Entonces fue muy interesante también cómo se hicieron estas construcciones colectivas, ¿no? Pero además también porque ella en su proceso generó también un cuaderno, un catálogo, ¿no?, en donde ella da cuenta y explica también esta investigación artística y todas las reflexiones y aprendizajes que a ella le generó y que está muy vinculado con la investigación artística y, es parte de lo que hemos conversado en las mañanas, ¿no?, de cómo damos cuenta de aquellos saberes, de aquellas experiencias artísticas para que sean investigación artística, ¿no? Aquí está el código QR, o lo pueden buscar también, y que creo que es muy interesante porque dentro de lo que es la genealogía en Chile, yo diría que es uno de los primeros libros, investigaciones sobre investigación artística de un artista. Entonces yo también lo veo dentro de como la propia trayectoria en Chile, es como bastante, no sé, de los primeros que yo he visto, ¿no? Creo que me parece importante relevarlo. Y también, por cada una de estas experiencias hicimos, ¿cierto?, este sistema de relaciones que fue muy complejo, que lo trabajamos con las artistas, también con parte de las comunidades y que nos permitió pensar un poco, ¿no? ¿Cómo pensamos cada uno de estos proyectos en torno a las distintas capas de lo que ocurrió, ¿no? Y que es complejo, una cosa es escribirlo, otra cosa es visualizarlo y explicarlo, ¿no? ¿Qué herramientas, con qué elementos lo podemos explicar? Quiero mostrarles el último video que también dura 3 minutos y ya con eso 2 láminas y termino, ¿no? Pero que también es interesante para ver
este otro proyecto desde dónde se sitúa, porque se sitúa de un lugar distinto al otro, que está en un contexto educativo, este está en un contexto también de institución artística y barrial. Mi nombre es María Francisca Jara, soy artista visual y también educadora. Me dedico también en parte al ámbito de la gestión de arte hace ya bastante tiempo y a partir de este proyecto empecé a perfilarme en el ámbito de la investigación. Bueno, el proyecto se llama Starter Pack, es un proyecto que inicia en 2020, tenía que ver también con la memoria pendiente del campamento Chorrillos, que fue resultado de una toma de terreno que partió en el año 73, ¿sí? Justamente en el año de inicio de dictadura, y que se arrastra desde la época del gran terremoto de 1960, y que en el 2023, en este Fondesit, lo que hace es pasar de la fase de investigación bibliográfica y también en parte biográfica, porque tomé muchos elementos de mi historia personal cerca de esta historia local, y pasaron ya al acceso a la comunidad para trabajar directamente con la población Pablo Neruda, que es la heredera de la historia del campamento Chorrillos. Cuando yo ingresé a esta población, ellos habían hecho una primera convocatoria justamente a partir de los 50 años de conmemoración del golpe, ¿cierto? Estaban buscando poder visibilizar en realidad como la historia local. Entonces yo venía un poco con esta misma idea, investigándola hace unos años atrás, entonces coincidimos y ellos tenían la idea del archivo y en conjunto le pusimos este nombre de archivo comunitario porque tenía que ver con un ejercicio más autónomo sobre la construcción de la historia y de la memoria colectiva y local. Me di cuenta de algo súper relevante en mi práctica y es que la mediación es indisoluble de los proyectos de arte con comunidad. Generalmente la posición de lo que a nosotros nos gusta o de lo que a nosotros nos impacta, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas que a mí se quedaron con y uno dijeron, no dejaron ahí, porque es la parte que les interesaba. En esa relación que produce también acciones, dispositivos y otras relaciones que habilitan espacios de mediación, que a su vez permiten que la comunidad y los miembros de ella imaginen otras posibilidades de hacer. Se llaman planisferios. Sí. Entonces lo que nosotros hicimos fue, con miras a una exhibición que celebrara esta conmemoración, al mismo tiempo que los 35 años de aniversario de la población, hicimos todo un levantamiento de información nueva, con testimonios, fotografías, videos. Se expuso ya en noviembre de 2023, si no me equivoco. Entonces los vecinos lo que han estado haciendo durante estos días es marcar donde ellos, las cosas que recuerdan y los lugares donde ellos vivían, enlazando como el pasado con el presente de la población en el otro mapa. La verdad es que han salido unas conversas súper lindas con respecto a lo que está acá y además, y no bonita solo en el ámbito como de lo romántico de recordar, sino también como que les ha hecho mucho sentido a los vecinos y ha sido bonito como poder verlo funcionar en un espacio diferente, un espacio comunitario. Y de hecho ahí quedan como algunas preguntas sobre qué va a pasar con él después, una vez que termine la exposición. Va a tener una etapa 3, porque es un proyecto largo y complejo, y dentro de esos aprendizajes también está eso, ¿no? Como tomarse el tiempo suficiente para que el proyecto siga andando, independiente que ya lleve 3 o 4 años, pueden ser todavía más, y está bien porque es parte de su flujo natural. El proyecto está vivo porque está trabajándose con personas también. Planiferio era, ¿no? El planiferio. Bueno, que eran estas constelaciones de todas las conceptualizaciones, recuerdos y conceptos que emergieron de la experiencia de María Francisca. Sí, me parece muy interesante de su trabajo cómo el planisferio es un dispositivo que es en sí mediador, ¿sí? O sea, es decir, nosotros en este proyecto pudimos ver la mediación de distintas maneras, ¿no?
El objeto en sí mismo era mediador, como lo señalaba Ariel Fondevila, ¿no? Pero también las acciones que se generaban en conjunto. O sea, ella trabajó la mediación en todas sus posibilidades y contextos, ¿no? Entonces fue muy interesante ver cómo entre estos distintos roles, dependiendo del contexto en el que ella estaba, se podía ir resituando, ¿no? Y esto también nos pareció súper interesante. Solo para terminar, ¿no? Como aprendizajes, derivas, ¿no? Que fue muy importante, fue muy interesante comprender el posicionamiento ontopoestemológico de cada artista. Es decir, nosotros trabajamos con distintos artistas, con artistas que han tenido experiencia comunitaria y con otros que no han tenido experiencia comunitaria, ¿no? Para algunos que no tenían experiencia comunitaria también fue un aprendizaje y fue muy interesante también. Y que también nos permitió decir, o sea, aquí artistas que trabajen en prácticas colaborativas, no solamente quienes trabajan desde el ámbito comunitario, sino que ojalá que todas podamos aprender y trabajar este tipo de prácticas, ¿no? Las condiciones institucionales, muy importantes, ¿no? Nos dimos cuenta que no en todos los contextos institucionales se pueden trabajar este tipo de prácticas y cuáles son las condiciones mínimas que requiere un colectivo o una comunidad para desarrollar estos procesos, ¿no? Luego, bueno, las metodologías que tienen que ver con las formas de hacer, fue muy interesante, vimos como desde cada contexto, desde cada institución emergía una metodología distinta, metodología de los afectos, ¿no? Hay otro proyecto que su metodología, y así lo señala el artista, era el Nutram. El Nutram en Chile por el Mapudungún es el ejercicio del encuentro y del diálogo, y esa era su metodología. Y además que es muy interesante porque también nosotros analizamos dentro de lo que es el ámbito académico, ¿no? La metodología está viene desde el ámbito de investigación cualitativa, cuantitativa, ¿no? Entonces, cuando te preguntan desde un proyecto artístico, una práctica artística, ¿cuál es tu metodología en tu práctica artística? Te dices, bueno, no sé, ordeno mis materiales, armo un proyecto, fase 1, fase 2, ¿no? No es como nosotros lo entendemos desde una investigación. Entonces fue muy interesante cómo podemos pensar o no una metodología o una forma de hacer en un proyecto artístico. Bueno, y sobre todo cómo se afectaban todos estos vínculos, ¿no? Evidentemente, nuestro posicionamiento no era exento. O sea, nosotros como investigadoras, como investigadores que éramos parte, dentro, fuera, había habían sesgo, no habían sesgo, habían tensiones, no habían tensiones, ¿no? Y todo eso emergió, sobre todo también en ese sistema de relaciones, ¿no? Es decir, nosotros lo dejamos entrever, si condicionaba o no condicionaba, ¿no? ¿Qué se generaba allí? Y otro aspecto que también fue muy importante y que vimos de distintas maneras en los proyectos eran evidentemente los grados de colaboración, ¿no? Dependiendo del posicionamiento ontoepistemológico que tenía tal o cual artista, eran los grados de participación que se permitían en el proyecto. Y eso también nos pareció algo muy interesante y muy importante. Y bueno, ya lo último un poco es como hacia dónde nos ha llevado esta investigación, ¿no? Y que quizás por una deriva que tuve el año pasado. Bueno, el año pasado no estuve en la universidad, estuve en un cargo político de lo mismo y me ayudó mucho a ver el sentido que tienen nuestras investigaciones, ¿no? Quizás como estaba trabajando, implementando programas sociales, políticos, decía, bueno, aquí hay un problema. Aquí la academia no dialoga con la implementación de los programas sociales, de los programas públicos, ¿no? Aquí, ¿cómo podemos hacer para que dialoguen y se articulen? Porque parece que la política pública, por lo menos en Chile, mira allá a la academia y la academia mira allá a los programas sociales, ¿no? Entonces, ya una de las últimas cosas que empezamos a hacer desde el 2023 era intencionar cada vez más el trabajo, por lo menos con el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, para que todo aquello que investigamos, bueno, pues, tenga retorno, ¿no? Sirva de algo y no, si no ¿para qué? Entonces, bueno, no sé si ustedes lo trabajan acá, pero en Chile cada año se conmemora la Semana de la Educación Artística y es un evento muy, muy importante en Chile que lo lleva a cabo el Ministerio de Cultura, se hace de manera transversal en todas las escuelas, educación formal y no formal en Chile, se entregan materiales, bueno, se hacen congresos en torno a eso, intervenciones en cada escuela, es como un movimiento que ocurre en una semana en el mes de entre mayo y julio. Y fue muy interesante porque a nosotros nos convocaron en el 2023 para escribir, allá le llaman las orientaciones técnicas, que es como una ruta de la Semana de Educación Artística.
y nos invitan para que hagamos la Semana de Educación Artística en torno a las prácticas artísticas colaborativas. Y ahí nosotros dijimos, wow, o sea, este es nuestro momento, este es el momento para poder vincular y articular las prácticas colaborativas con lo que ocurre en la escuela, ¿no? Más allá de lo que ocurra en una clase de educación artística, que puede que no ocurra, lo más probablemente. Entonces, ese fue un ejercicio muy importante y que nos permitió también un poco entrar en ese otro espacio, permear esos espacios que a veces están muy rígidos. También fuimos parte de lo que es la configuración de la política de educación artística y la política de educación patrimonial para incorporar aspectos clave y concretos de este tipo de práctica como metodología y también como parte de la gestión educativa, que también nos parece importante y que, bueno, empieza a generar ciertos acercamientos, ¿no? Y que a nosotros también como equipo nos dice, bueno, pues ya para algo, ¿no? Ya para algo nos sirve esto que estamos haciendo. Y lo otro también, que estamos trabajando material, bueno, el ministerio le llama cuadernillos, y yo digo que es como no sé, unos libros muy grandes que a veces son muy difíciles de comprender. Entonces, nosotros estamos trabajando esos materiales que nos pidió el ministerio, donde estamos incorporando parte y profundizando parte de lo que vimos en estos hallazgos y cómo se puede trabajar desde la escuela, con comunidad educativa. Y creo que ha sido interesante también y que nos ha permitido ver efectivamente el diálogo o cómo podemos, a partir de nuestras investigaciones, que también es algo que he ido como preguntando ayer y hoy día, nuestras contribuciones a quienes aportan, ¿no? Y no porque solamente tenga que contribuir la política pública, no, sino que a cada quien le hace sentido el lugar en el que está y hacia dónde quiere contribuir. Entonces, que creo que es importante hacernos esas preguntas y que tiene que ver ya finalmente un poco como qué nos motiva y qué nos emociona del poder investigar, dónde creemos que podemos aportar en el entorno en el que estemos, ¿no? Y cuáles son esas dimensiones políticas, educativas y sociales en las que pueden contribuir nuestras investigaciones o nuestros proyectos artísticos. Sí, puede que todavía no hayamos iniciado una investigación, pero sí estemos trabajando proyectos artísticos o proyectos culturales. Así que eso era un poco lo que quería compartir. Nada, muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Rosario, como siempre. Bueno, dada la hora y dado que Rosario está aquí desde las 9 de la mañana, vamos a permitir un par de preguntas o intervenciones breves. Pero les vamos a permitir. Vamos a permitir. Claro. Está permitido. ¿O qué les lleva a pensar? Valeria. Bueno, en realidad, tenemos muchísimas cosas, como parte todos trabajando de alguna manera en nuestra vida profesionalmente. Pero ahora, puntualmente me parece interesante como hablas de Francisca Jara, que es una de las artistas que vos identificaste que trabaja en investigación artística. Entonces, aparece una imagen con un libro que da cuenta, un libro objeto que da cuenta como dispositivo de investigación artística. Y yo me preguntaba en todo este trabajo que vos venís haciendo en PAMEX, si no tiene investigación artística, porque también generan todos estos dispositivos visuales, diagramáticos y demás que... Sí. Entonces, ¿por qué te separabas de ahí si en realidad estás totalmente implicada? Bueno, no sé cómo lo identifican en el trabajo de PAMEX, si tiene que ver con esa práctica de investigación artística. Sí, bueno, es muy interesante, ¿no? O sea, yo no les muestro nada, pero la verdad es que muchas de nuestras reuniones con el equipo eran muy graciosos, porque el abogado que era parte del equipo además es ilustrador. Entonces nosotros cuando teníamos nuestras reuniones, él ilustraba nuestras reuniones. Hay mucha visualidad de nuestra forma de pensar, de las reflexiones, o sea, hay mucho material visual. Y sí, yo no descarto que con lo que trabajemos sea una investigación artística, ¿no? Porque mucho parte, no sé, el proceso de pensar, la forma en la que mostramos lo que hacemos, está vinculado a creaciones artísticas. No, me cuesta disociarlo, ¿no? Investigo prácticas artísticas, pero también hacemos de esto una práctica artística, entonces lo veo todo muy interacción. Sí. Una más, si quieren.
Bueno, agradecemos entonces una vez más y bienvenidos y bienvenidas al programa de maestría y gracias a Rosario.